Queridos colombianos, quiero que presten mucha atención a este video que le han hecho al uribismo. Más que le han hecho al uribismo es darle a conocer a los colombianos por qué el uribismo se ha ensañado con el gobernador del departamento del Magdalena, Carlos Caicedo. Porque siempre hemos hablado del uribismo respecto al ámbito nacional, porque siempre nos hemos referido al uribismo respecto a lo que hace en el Congreso, en el gobierno, pero muchos no conocen qué hacen las regiones, muchos no conocen qué hacen los departamentos y cómo hostigan a ciertos políticos que no comulgan con sus políticas. Y este es el caso del gobernador del departamento del Magdalena, que por cierto, y no es por halagarlo, pero ha sido uno de los mejores gobernadores y fue uno de los mejores alcaldes de Colombia cuando ostentó ese cargo en la ciudad de Santa Marta. Y esta historia se asemeja mucho a la del senador Gustavo Petro, porque muchos dirían es que a Gustavo Petro lo atacan porque es un mal gobernante, porque es una pésima persona, porque es un castrochavista que ama el comunismo, en fin, una serie de ataques que le hacen para poder legitimar esa persecución que le han hecho tanto al senador Gustavo Petro como a Carlos Caicedo. Pero resulta que no es porque Gustavo Petro sea eso que han dicho, no, es simplemente porque son proyectos alternativos, progresistas, que no comulgan con las políticas tradicionales, que no le comen cuento a los empresarios, no por ser empresarios, sino aquellos que viven en el mundo empresarial pero que tienen su nariz metida en el gobierno y que con su poder económico tratan de establecer políticas que favorezcan a su sector y poco beneficien a la sociedad colombiana que más lo necesita. Porque estos dos personajes, y que hay muchos como ellos en este país, pero estos han sido los más visibles en Colombia, se le han enfrentado al poder a los clanes políticos de las regiones, porque para nadie es un secreto que en el departamento del Magdalena los cotes, de la manos con Vargas Lleras, o sea el partido Cambio Radical, y Álvaro Uribe Vélez, quien estuvo también apoyando al Mello Cotes, o sea el Centro Democrático, se han apoderado de estas regiones por años y años, pero con estos proyectos alternativos en la política colombiana los han puesto al descubierto de cómo se aprovechan de estas regiones, y por eso tratan de atacar y atacar a estos proyectos alternativos, y en este caso pues al gobernador del departamento del Magdalena, Carlos Caicedo. Por ello han sacado una pieza fílmica, un resumen de la historia del por qué el uribismo persigue, ataca a Carlos Caicedo, y es necesario pues mostrarla, replicarla, para que los colombianos entendamos un poco de qué está hecho el uribismo y por qué ataca a estos personajes en las regiones que vienen haciendo un excelente trabajo. Y es simplemente porque tienen una fuerza progresista, alternativa, o sea, el principal enemigo del uribismo, que es el pensar libre, y que no necesitan de armar una guerra para luego venir a dar soluciones. Así que observen este resumen, esta historia, y opinen qué piensan de ello. Nos hemos conectado para hablar de un tema que ha sido viral. Con el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y el superintendente de salud. ¿Qué ocurrió? Con mayor frecuencia se ha visto al gobernador del Magdalena siendo noticia nacional en los diferentes medios colombianos. Y curiosamente, las redes de los líderes del uribismo lo hacen más popular. ¿Cuál es la historia detrás de este caso de un líder progresista de la provincia y el partido político más poderoso de Colombia? Aquí le contamos la historia. Carlos Caicedo se dio a conocer en la región cuando, siendo rector de la Universidad del Magdalena, la salvó de la bancarrota y la convirtió en una de las mejores universidades de la región. En esta época le fabricaron un caso judicial que lo llevó a perder la libertad por 5 años. La persecución judicial inició cuando el entonces rector enfrentó al gobernador del Magdalena de esa época, Trino Luna Correa, quien tenía una alianza con paramilitares para tomarse los recursos de la universidad. Años después, Correa fue denunciado y condenado por tener nexos con las autodefensas. Estos hechos ocurren bajo el silencio del presidente Álvaro Uribe Vélez, cuando el paramilitarismo campeaba por toda Colombia. Después que un tribunal del centro del país declarara inocente a Carlos Caicedo, este logra llegar a la alcaldía de Santa Marta, con una votación histórica en la ciudad. Durante su administración, los ataques fueron constantes. Por ejemplo, enfrentando en su primer día de gobierno un paro armado, que con el apoyo de las fuerzas militares logró desvirtuar rápidamente, pero auguraban los ataques permanentes. Pese a que el uribismo había perdido el poder y Santa Marta no representaba mucho para el centralismo poderoso, esto dio un giro cuando Caicedo inicia una batalla por recuperar los servicios públicos en manos de la clase política y un grupo de multinacionales, algunas de ellas con casos de corrupción probados, como la del grupo INASA. Jorge Pretelt, ex magistrado uribista, hoy condenado por el caso del cartel de la toga, se enfiló contra Caicedo luego de que éste le quitara la administración del recaudo tributario a la empresa RIT, filial también de la empresa de servicios de agua, Metroagua.
la cual Caicedo también sacó de la ciudad. 4 años después, Caicedo termina su mandato como uno de los mejores alcaldes del país, según el Centro Nacional de Consultoría, recuperando el mercado público, construyendo una red de parques, disminuyendo la violencia y estableciendo cientos de programas sociales, por lo que decide aspirar a la presidencia de la República. Frente a este anuncio, las clases tradicionales de la región se articulan con la élite nacional, no por limitar su aspiración, sino por no perder el control político del territorio. Los procesos en la Fiscalía se dispararon en número y un fiscal enviado desde Cartagena imputa cargos y detiene a Carlos Caicedo y Rafael Martínez, alcalde de Santa Marta, por una celebración indebida de contrato que no existió. La detención sucedió el mismo día que Caicedo se dirigía a entregar más de 2 millones de firmas que le daban el aval para ser candidato presidencial. En pocos días recuperó su libertad y continuó el recorrido para llegar a la presidencia. En este camino, promovido por la Unión de los Candidatos Alternativos en Colombia, lo que lo llevó a medirse con Gustavo Petro en una consulta donde obtuvo más de 500.000 votos, y la incomodidad de un grupo de uribistas amigos de los políticos de la región Caribe y enemigos acérrimos de Petro y su Colombia humana. Ya con el uribismo en el poder, aumentan los abusos. De nuevo, a Rafael Martínez, alcalde de Santa Marta, un juez le dictó medida de detención preventiva porque supuestamente representaba un peligro para la sociedad. Aprovechándose de este escenario, el presidente de la República y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez nombra ilegalmente al director de Transparencia, Andrés Rugeles, como alcalde encargado, quien utilizó el centro de inteligencia del mismo gobierno para allanar la alcaldía y creó una alianza con los clanes políticos derrotados. Al final, el alcalde Rafael Martínez regresa a su cargo, pero la amenaza de la intervención del gobierno a través de las superservicios a la recién creada empresa pública de agua ha estado latente, ya que este es un botín apetecido por los políticos del Magdalena. La que sí se dio de manera apresurada fue la intervención de la red pública hospitalaria distrital, que según denuncias ciudadanas fue entregada presuntamente a miembros del Centro Democrático. Meses después, Caicedo se lanza como candidato a la gobernación y obtiene la mayor votación de opinión en el departamento, venciendo al candidato de Álvaro Uribe, Luis Miguel El Mello Cotes, investigado por el caso de corrupción de la Vía de la Prosperidad. Para pesar del Centro Democrático, la victoria de Carlos Caicedo en la gobernación del Magdalena se suma a la victoria de su candidata, Birna Johnson, en la alcaldía de Santa Marta. Toda esta cantidad de procesos que me van abriendo tienen un propósito, sacarnos del camino. Los ataques no han parado en estos meses de gobierno. Incluso acusaciones directas por parte del mismo senador Uribe, quien motiva a sus seguidores a enfilar sus acciones contra el gobernador de pensamiento progresista. La última jugadita del gobierno nacional es haber enviado al superintendente de salud, ficha del Centro Democrático, a intervenir el hospital Julio Méndez Barreneche, a tan solo 40 días de haber recibido el hospital en bancarrota por parte del gerente Tomás Díaz Granados, nombrado por Rosa Cotes, anterior gobernadora. Cabe anotar que el interventor enviado al Magdalena por la superintendencia se encuentra investigado por malos manejos según un informe del procurador general Fernando Carrillo. Las cosas se complican cuando simpatizantes del movimiento Fuerza Ciudadana y medios de comunicación comienzan a informar de una presunta orden del uribismo al fiscal general de la Nación para empapelar y suspender a Caicedo de la gobernación. Recordemos que el fiscal ha sido cuestionado nacionalmente por abrir investigación contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y por no avanzar en casos como el del embajador Fernando San Clemente, por la coca encontrada en su finca, las chuzadas del ejército y la ñeñe política. Este último caso ha sido especialmente controversial, ya que el fiscal, en vez de profundizar la investigación que involucra la campaña del presidente Duque, desvió la atención hacia Gustavo Petro por una mención inocua que hace el ñeñe en un audio. Con este panorama surgen muchas dudas y se intuye que vendrán más ataques desde la Fiscalía hacia los líderes alternativos, y en especial contra Carlos Caicedo, al que desde el gobierno empiezan a ver como una fuerza política que amenaza sus intereses en la costa Caribe y a futuro en el resto del país. Amanecerá y veremos. Pues bueno, queridos amigos, este resumen, esta historia del porqué de los ataques del uribismo al gobierno del gobernador Carlos Caicedo en el departamento del Magdalena,
pues es muy contundente, es muy explícito y bien argumentado, que es lo más importante. Y así pasa en diferentes regiones, en muchas partes de Colombia, donde no permiten que proyectos alternativos progresistas, no como ellos dicen que es del comunismo, que es de Chávez y que no sé qué cuántas vainas. No, señores, eso es un cuento barato que le venden a los uribistas gratuitos, sí, a esos que les da pereza informarse. Así que sin más, mis queridos amigos, espero les haya gustado todo esto. Lo compartan en sus redes sociales porque es importante promover la información y no olviden suscribirse a este su canal. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.